En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este Museo de la Acuarela Rafael Requena, donde a través de la Concejalía de Cultura vamos a presentar el último trabajo literario de Quique Roca Álvarez, titulado Merlín y Viviana, una nueva historia. La Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute de Caudete se constituye en un punto de encuentro e información para toda la población de la localidad y desarrolla una labor de acercamiento de la cultura. Por este motivo, está apoyando siempre actividades de animación a la lectura, y qué mejor forma que animar a leer que contar con un escritor para conocer mejor su libro. Fue gracias a Manolo Beltrán, director de la revista La Cambra, que tuvimos noticia de Quique Roca Álvarez, escritor madrileño con vinculaciones familiares en Caudete, ya que considera su pueblo. Y así, a través de la biblioteca, hemos querido organizar esta velada literaria que esperemos resulte entretenida. Quique Roca Álvarez, nacido en Madrid un 29 de abril, ingeniero de profesión, pero con la literatura como vocación insatisfecha, editó su primera novela en el año 2012. Aficionado al baile y la música latina y con un amplio conocimiento de países como Cuba, México y otros de Hispanoamérica, utiliza estas experiencias para escribir sus 3 primeras novelas: Rita Reto y El secreto de la salsa, en marzo de 2012, El son que mece a Rita Reto, Mariano Mecerón, El feo que tocaba sabroso, y Merlín y Viviana, una nueva historia, en julio de 2022, que es su última obra, que es la que vamos a presentar hoy, y que gira en torno a los secretos del mundo celta a través de una historia totalmente actual, con un estilo cercano al realismo mágico, que ha presentado sus novelas en diversos foros y ciudades, tanto en España como en el extranjero, consiguiendo varios premios, entre ellos el Clave y Bongo. Para acompañar esta presentación tenemos al autor en esta mesa y 2 personas muy especiales a las que voy a presentar. José Manuel Beltrán Ortuño, más conocido como Manolo Beltrán, cursó la carrera de Arquitectura Técnica. Ha sido profesor en diferentes centros educativos como la Universidad de Alicante. Trabajó en un despacho profesional y actualmente realiza formación online a colegios profesionales de arquitectura técnica. En Caudete fue miembro fundador del Ateneo Caudetano, entidad que realizó una importante labor cultural y que publicó la revista Nuestro Pueblo, que tuvo una gran difusión en su época. Como escritor, ha publicado 2 libros sobre geometría descriptiva, además de colaborar con el periódico Información de Alicante y con distintos colegios profesionales, publicando artículos de su ámbito profesional. Tras su jubilación, ha puesto en marcha la revista La Cámara, que ya lleva 8 números publicados. Con Raquel Roca, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, que ha desarrollado una destacada carrera en medios de comunicación como Televisión, Telecinco, Yo Donna y Elle. Se ha especializado como speaker, consultora y docente en áreas como transformación digital, competencias digitales, marca personal, visual thinking y storytelling. Certificada en Visual Thinking de Think Thinking Lombard y DIX. Es fundadora de la Academia Digital Silver Academy. Raquel imparte clases en el Máster de Marketing de la Universidad Europea. Es consultora en Kent y docente en Máster de Alta Dirección en The Valley Digital School y en el Máster Customer Experience de La Salle. Ha participado en programas formativos y conferencias para empresas como BBVA, L'Oréal, IKEA, Microsoft, Disney, entre otros, así como eventos y colaboraciones con instituciones a nivel internacional. Como miembro de... bueno, en inglés... como miembro de NOAS, firma invitada en publicaciones como Retina, El País y Meta 4, Recursos Humanos, Raquel Roca también destaca como presentadora de eventos y moderadora de mesas redondas. Es autora de los libros Gnome y Silver Surface, líder editorial y fundadora de Silver Academia. Por último, decir que Raquel Roca es hija de Quique, el autor. Ahora doy paso a Manolo. Pues muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Ante todo, pues un agradecimiento a Manoli, que nos ha facilitado la celebración de este acto, a María José, la directora de la biblioteca, que está haciendo un papel fenomenal en la difusión de la cultura. De hecho, ya la biblioteca de Caudete
tiene varios premios a nivel nacional por la gran labor que está haciendo. Y después, bueno, pues, hombre, evidentemente, pues al autor y a su hija, que son los protagonistas del acto. Bueno, este acto tampoco tendría sentido si no estuvierais todos los que estáis aquí, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro amor a la cultura y a la lectura. Entonces decíamos que este acto se enmarca dentro de las actividades de dinamización cultural y de promoción de autores que hace la revista La Cambra. La revista La Cambra, doy por hecho que todo el mundo la conoce, y si alguno pues no ha tenido ocasión de verla todavía, pues es muy sencillo, simplemente coge su teléfono y en la ventana de Google escribe revista La Cambra y pulsa y automáticamente le aparecerá mi blog, el blog de Manolo Beltrán, y ahí encontrará ya las 8 revistas que están publicadas, ¿no? Estas revistas que ya veréis que tienen unos colaboradores excepcionales, gente de muchísimo nivel, autores de una talla intelectual impresionante, que he tenido la suerte de que colaboren con la revista, y ahí tenéis pues artículos de historia, de literatura, biografías, ciencia, medicina, hay de todo, Por lo tanto, es una revista completísima que aprovecho la ocasión para hacer un poco de publicidad, ¿verdad? Bien, entonces, respecto a Quique, pues me imagino que ya muchos los conoceréis, ya como ha dicho Manoli, pues es una persona que aunque sea de Madrid, pues está muy vinculado a Caudete, por haberse casado, lógicamente, con una caudetana, pero no con una caudetana cualquiera, una caudetana de la calle de las Parras. Casarse con alguien de la calle de las Parras, que me lo digan a mí, pues tiene un plus especial, ¿no? Así que pues compartimos el mérito, ¿no? Y bueno, y lo disfrutamos, ¿vale? Bien, pues eso por una parte. Bueno, seguro que también lo habéis conocido saliendo a desfilar vestido de Mireno, disparando y con los niños, con las niñas vestidas de Mireno, así que bueno, pues que sí que está muy involucrado con las fiestas de moros y cristianos. Como ha dicho Manoli, Quique es ingeniero, no es escritor literario, o no lo ha sido, hasta que terminó su carrera como técnico, ¿no? Como profesional de la ingeniería, sino que ha sido a raíz de su jubilación cuando le ha entrado la vena artística, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues de su afición a los bailes latinos, donde ha empezado a escribir una serie de libros, que los tenéis ahí en la entrada, para los que los queráis adquirir, relativos al baile latino, y eso pues le ha hecho relacionarse con gente del otro lado del océano, y ahí ha entrado en contacto con autores y con personajes que después aparecen reflejados ahí en los libros, ¿vale? Bien. La obra que nos ocupa hoy realmente no tiene nada que ver con lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, es un paso adelante, ¿no? Se olvida del baile y entonces pues se mete en un mundo realmente complejo, ¿no? Que es toda la saga del Rey Arturo. Todos habéis visto infinidad de películas referidas a ese tema. Todo el mundo ha oído hablar del Rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda, del mago Merlín, de las brujas o hechiceras Morgana y Viviana, que es una de las protagonistas fundamentales del libro. Entonces, bueno, es un tema que se ha tratado desde cientos de años atrás hasta ahora y que a mí me ha parecido, por parte de Quique, un atrevimiento, ¿no? Un atrevimiento después de la cantidad de libros de alta literatura que se han ido publicando a lo largo de los años y desde cientos de años atrás, la cantidad enorme de películas que se han hecho sobre ese mismo tema, decidirse a abordar
ese tema y darle una nueva versión, a mí me parece que es una hazaña, Eso es una hazaña. Así que bueno, pues eso es algo que le tenemos que agradecer. Ya veréis que hace una revisión de la historia, algunos personajes que en las historias tal como las conocemos pues habían quedado bastante maltratados, pues en la práctica pues él ahora da una nueva visión y los deja como nuevos, ¿no? Los deja como nuevos. Así que bueno, desde ese punto de vista estupendo. Yo no quiero entrar en detallar el contenido del libro, porque si no mato la presentación que va a hacer el autor, entonces pues yo solamente haré una visión así muy superficial, ¿no? Simplemente se trata de un personaje actual que a través de una serie de sucesos, vamos a decir, mágicos, ¿no? Pues se ve involucrado en un viaje iniciático que le hace recorrer todos los países y los paisajes en los cuales se desenvuelve la leyenda de la saga artúrica. Por lo tanto, tiene un doble valor. Por una parte, el de la propia aventura, de ver cómo el personaje pues, puede realizar ese viaje iniciático, pero es que además es una invitación para los que seáis amantes de los viajes, ¿no? De intentar emular al personaje, al protagonista, y es una invitación, pues eso, a cogerse el tren o el avión o tal y realizar el mismo viaje, porque además Quique ha tenido la sabiduría de organizarlo casi como un viaje hecho por un guía, ¿no? Un guía turístico, de tal forma que están explicados todos los lugares, dentro de cada lugar las calles por las que hay que ir y hasta los hoteles donde hay que hospedarse, ¿no? Es decir, que es que la guía está completísima y por tanto pues el libro pues, resulta muy ameno de leer, ¿no? Así que pues muy interesante. Yo siempre digo que con la literatura pasa un poco como con la gastronomía o como con el vino. Al final, en el último trago o en el último bocado, lo que importa es ver el retrogusto, ¿no? El sabor que te queda al final del último bocado, del último trago de vino, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿Qué sabor te queda en la mente una vez que has terminado de leer la última página? Y yo tengo que decir que la última página pues me dejó pues un sabor muy agradable, ¿no? Así que por eso hemos recomendado el libro y espero que todo el mundo pues tengáis ocasión de poderlo leer, ¿no? Bien, pues no sé si me dejo alguna cosilla por aquí de la chuleta que me he hecho. El libro es realmente un viaje por un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo de sueños, de aventuras, y por tanto pues extremadamente ameno. Yo digo, si la lectura es capaz de hacernos vivir otras vidas, disfrutar de otras emociones, transportarnos a lugares remotos o aprender de otras experiencias, pues no cabe duda que todo eso lo encontramos en la obra de Quique. Y eso ocurre igual con los miles de libros que la humanidad ha sido capaz de ir elaborando a lo largo de cientos de años y que forman un conjunto pues realmente apasionante para todas las personas que sepan disfrutar de ese don de la lectura, que ya digo que te transporta a otros mundos. Por tanto, desde aquí recomendamos encarecidamente a la gente que pueda leer y disfrutar de ese placer intelectual. Así que terminaré con una frase de Borges, que decía que él imaginaba el paraíso como una gran biblioteca. Pues eso es, disfrutar del paraíso de las bibliotecas. Así que pues aquí termina mi intervención, dejo paso a Raquel y a Quique, que os lo explicará mucho mejor que yo. Pues nada. Yo te voy a dar un aplauso porque que bien las contado.
presentaciones, lo intentamos hacer cuando podemos juntos, porque me siento no solamente orgullosa como hija de tener un padre que escribe libros, sino que además soy fan de sus libros, me los leo y los disfruto. Pero en esta ocasión en especial, aquí hay un doble uso justo, ¿no? Que es venir a Caudete. Venir a Caudete, lo primero porque, y esto fue un regalito que nos enteramos hace poco, bueno, yo salía a las fiestas, ¿no? de Mirena, pero yo no sabía que tenía una conexión con Manolo de hace muchos años de la que no me acordaba, y hay una foto en la que él, yo de niña, muy niña, no sé, 5 años o 6, y Manolo, pues no voy a decir que la tendrías, pero jovencito también, un poco más jovencito, pues salimos los dos de la mano desfilando como mirenos. Entonces, bueno, pues la vida nos da muchas vueltas y nos volvió a encontrar. Y luego porque en su revista la palabra cambra es una palabra que yo solamente la he oído aquí, no sé si está en otros lados del mundo, pero en la Cambra eran los sitios donde mejor nos lo pasábamos mis hermanos y yo, subiendo a jugar y a descubrir los tesoros ocultos que había en casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas alusiones me remueven, junto con la emocionalidad, ¿no? de poder presentar un libro de mi padre. Así que un gusto para mí estar aquí y también daros las gracias por acompañarnos en este momento. Yo quiero hacer un pequeño test con vosotros, una pregunta para involucraros en otro tema, que ya es el tema que tiene que ver con Merlín y Viviana, una nueva historia, y es preguntaros, para que levantéis la mano, ¿quiénes de vosotros alguna vez ha entrado en un laberinto? Levantadme la mano, de niños, de mayores. ¿Quién ha estado alguna vez en un laberinto? ¿Vale? Veo manos levantadas, por ahí unas cuantas, ¿vale? Bueno, más o menos un 50% de la sala. Habéis tenido la experiencia de lo que significa meterse en un laberinto. Los que no habéis estado dentro, seguro que igual la sensación la tenéis igual, ¿no? Todos sabemos que un laberinto es una cosa en la que es intrincada, en la que es fácil meterse, pero de la que es muy difícil que salir, ¿no? Encontrar la salida, para eso están diseñados. En verdad no se sabe muy bien, o no está tan claro, quién fue la primera persona que ideó un laberinto, en qué se basó su inventor para trazarlo, qué tenía para que las sociedades primitivas también estuvieran fascinadas por este concepto del laberinto, ¿no? Históricamente, sociedades como los egipcios, los indios Hopi, los budistas y mi padre. Porque como podéis ver, en la portada del libro tiene mucho protagonismo. Está ahí, claramente, el laberinto, forma parte de algo que es muy relevante en la historia de la que ahora vamos a entrar. Ya luego el autor decidirá hasta cuánto nos desvela o no con respecto a la importancia que tiene el laberinto dentro de la historia, pero ya nos está dando pistas, ¿no? de cuánto hay en este libro de símbolo mágico, de recorridos iniciáticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo, por centrarlo en 4 puntos antes de empezar a hablar con Quique sobre este tema, diría, y en uno voy a coincidir, lo veréis con Manolo totalmente, que para el lector supone un viaje de descubrimientos, porque como un propio laberinto es complejo en sí, ¿no? Cuando lo lees. Y una de las 4 cosas, porque por lo menos a mí me llevó a hacerlo, el primer viaje es sobre la historia de grandes personajes, uno de estos grandes personajes que todos hemos oído hablar de ellos muchas veces, como bien también decía Manolo, pero que no conocemos tanto, ¿no? No tenemos un conocimiento quizás tan profundo como después de leer el libro te puedes llevar, ¿no? De esa magia de Merlín, pues del rey Arturo. La mesa redonda era una mesa redonda, no era una mesa redonda, y la mesa redonda se movía. Luego hablaremos de esto. Hay muchas cosas que no sabemos y que, bueno, mi padre cuando hace sus libros pues busca mucho y se documenta históricamente para conectarte con muchas cosas que ya no sabes cuánto es leyenda y cuánto es realidad. Hablaremos también de este realismo mágico. La segunda es el viaje que te llevas tú al viajar en el libro, como también decía Manolo, porque es un viaje en sí mismo, ¿no? Y tiene la capacidad al escribir de poder hacer que tú viajes a los lugares por donde toda la historia sucede. En este caso es por los lugares celtas, Gran Bretaña, Inglaterra, y bueno, es una pasada. Tanto es así que después de leerlo, en la familia se formó un viaje hace un par de veranos para ir a recorrer los lugares que aparecían en el libro, y era como de, wow, pues lo que estaba puesto en el libro existe y es verdad, ¿no? Entonces, realmente la experiencia es bastante mágica en ese sentido. La tercera, que es del amor, porque estas son historias de amor, en definitiva, como casi todas las de mi padre, ¿no? Yo diría que no hay ninguno de sus libros que no tenga una historia de amor detrás.
y además sin amor no hay ni historia, ni hay ni vida, ni hay nada, ¿no? Con lo cual pues también creo que eso nos conecta emocionalmente en este libro. Y por último, una sorpresa especial que te hace pensar que es el final, ¿vale? Ahí estoy totalmente de acuerdo y que obviamente eso es lo único, que no vamos a hacer spoiler y no vamos a desvelar. Esas 4 cosas, o sea que para mí es un libro que te lleva a muchos viajes. Pero el autor es que nos tiene que contar, ¿vale? Lo que quiera contarnos con respecto a esto, y yo voy a preguntar y pues os digo, papá, te sientes libres de contestar lo que consideres más adecuado. Voy a leer tan solamente del capítulo 5, que se llama Organizando el viaje, un pequeño párrafo, ¿vale? Que es cuando el protagonista, que ahora hablaremos también de él, decide ya lanzarse a viajar y a descubrir por qué hay algo que le llama y le tira tanto para explorar estos temas. Leo el último párrafo para que nos dé paso a las preguntas. En ese sentido, todo apuntaba a que el emplazamiento idóneo era la Bretaña francesa. Allí estaba el bosque de Brocéliande, lugar donde todos los escritos ubicaban su famoso palacio e incluso donde decían que estaba la tumba de Merlín. Pues a la tumba de Merlín nos vamos, papá. Una tumba que en teoría nadie sabe si está o no está, pero nos cuentas que debía de ser el final, pero para nosotros es un principio, el principio de una historia. ¿Por qué aparece en tu vida Merlín y Viviana? ¿Y qué es lo que hace que escribas un libro sobre estos protagonistas tan mágicos? Bueno, pues nada. A ver, Merlín y Viviana, yo cuando entré un poco en la historia de estos personajes, me encontré, como supongo que os pasará a casi todos, que no sabía muy bien ubicarlos. En qué época vivieron, qué hicieron, dónde estaban, dónde vivieron, porque a todos nos suenan cosas, hemos visto películas, como bien decía Manolo, pero realmente en qué época vivieron, dónde estaban, qué pasaba. Y cuando empecé a mirarlos, que me parecía muy interesante, me di cuenta que sí tenían una época, más o menos tenían una época. Y esa época era el final de la cultura celta, es decir, estamos hablando de allí de los años 300 y pico, 400 después de Cristo. Entonces, bueno, esto ya de alguna manera te ponía en un lugar o en una época determinada. Y entonces me di cuenta que la cultura celta, que realmente es una cultura que fue muy fuerte, muy importante, prácticamente no se hablaba casi de ella, ¿no? Es una cultura que está como muy olvidada, ¿no? Y entonces comprendí que tenía ese olvido porque los celtas no se transmitían su cultura de una manera escrita, sino de una manera oral. Claro, eso hacía que cuando desaparece casi de golpe la cultura celta, porque sobre todo en la religión se integra en el cristianismo, porque la religión celta era muy similar a la cristiana, ellos creen en la vida después de la muerte, etc. Únicamente una diferencia, que ellos creen en la reencarnación, ¿verdad?, que tiene mucha importancia en la historia y en su propia forma de ver la vida. Pues claro, al no escribir su historia, no transmitir la forma escrita, en el momento que son engullidos por otras culturas, prácticamente casi desaparece de la faz de la tierra la cultura celta, que era muy importante. Entonces, esto me llama la atención y empiezo ya a buscar un poco por qué había o qué había detrás de aquello, ¿verdad? Y entonces empiezo a encontrar muchas cosas. Muchos de vosotros llevaréis colgantes el árbol de la vida o los nudos de no sé qué, el nudo del matrimonio, el nudo perpetuo, no sé. Bueno, pues todos esos eran símbolos celtas, eran símbolos que ellos usaban. Entonces empiezas a tirar hacia atrás y empiezas a ver la religión y dices, bueno, ¿y Arturo quién era Arturo? Porque Arturo, fijaros que igual que tenemos el Camino de Santiago, que muchos cristianos hacen el Camino de Santiago, de diversos sitios de España o de Europa, en este momento, en la actualidad, hay peregrinaciones de muchísimas personas que van buscando los lugares donde estuvo Arturo, donde vivió Arturo, donde nació Arturo, donde hizo la batalla no sé qué Arturo. Y yo me empecé a preguntar, ¿y por qué razón un personaje que históricamente no está definido, porque hay otros que son el rey tal, que vivió de tal fecha a tal fecha, ¿no?
Arturo no. Arturo es un personaje que debió existir, pero no está definido. ¿Y cómo es posible que un personaje que es un poco etéreo tenga seguidores en este momento que van haciendo la ruta artúrica y siguiendo y buscando los lugares? Entonces ya empiezas a entrar dentro de estas figuras y te das cuenta que Arturo fue un rey que cambió la filosofía de los reyes. Un rey, en aquella época sobre todo, y después también, era un señor que tenía poder y que hacía las cosas que tenía que hacer, pero básicamente para mantener su poder y vivir bien. Eso eran en general los reyes, ¿no? Arturo es un rey que cambia, es un rey democrático, es un rey que busca el bien del pueblo y entonces se rodea de personajes que le ayudan a tomar decisiones positivas para la gente. Entonces, claro, este concepto, que no existía antes de Arturo, da pie en siglos posteriores a todas las novelas de caballería, es decir, todos los grandes señores, incluido el Quijote, que es una burla de la caballería, pero todos esos otros personajes que surgen a continuación son de alguna manera una especie de remedo, de copia de Arturo, es decir, es alguien que va buscando el bien y ante el bien no tiene inconveniente en pelear, en luchar, en hacer todo lo que sea. Y entonces ya empiezas a ponerle un poco, centrar la época donde está Arturo, que es en la época de los celtas. Y entonces empiezas a darte cuenta que Merlín, que era el mago que le acompañaba y que le ayudaba, pues no era un personaje estrambótico, como lo vemos a veces con esos gorros y alguna cosa de aquellos, sino que era, como otros muchos, un druida. Los druidas eran, en la sociedad celta, los personajes que conocían de medicina, que conocían de historia, es decir, los sabios, eran los sabios. Y entonces empiezas a entrar ya dentro de su cultura y te das cuenta que dentro de la cultura celta la mujer tenía una importancia muy grande. Había druidas que eran hombres, pero druidas mujeres que tenían una fortaleza enorme. Tan es así que, como el que quiera leer el libro, pues ya lo verá, en Francia, por ejemplo, que hay en la Bretaña francesa, que son casi todos de origen celta, la fuerza que tiene la mujer es tal que hace un siglo y pico llevó hasta una guerra porque el resto de franceses querían quitarle atribuciones que tenían las mujeres de toda la vida, ¿no? Es decir, y entonces vas entrando poquito a poco en el mundo de los celtas investigando y entonces te das cuenta que es una cultura que hoy está de moda, porque en el fondo ellos eran ecologistas. Ellos no tenían grandes catedrales, para ellos sus catedrales eran los árboles, eran los ríos, eran los montes, eso eran sus vivencias. Y todo se basaba alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te das cuenta que ellos, en su forma de pensar, en su religión, cuando se morían iban a un cielo, a su cielo particular, pero había una cosa muy importante que da pie a la novela, y es que cuando mueren, ellos retornan a la vida de nuevo, al pasar el tiempo, pero cuando el dios que toma esa decisión ve que es necesario que ese personaje retorne. Es decir, si una persona ha muerto y era muy buena en determinado tipo de cosas, y en la época que vuelve a la Tierra piensa que ese va a ser bueno, que va a ser positivo, pues le hacen retornar en esa época determinada, ¿no? Entonces, todo esto, que es la época en la que se desarrolla, que es los personajes que hemos conocido, de Merlín, de Viviana, del rey Arturo, todo aquello, ya lo enfocas en un momento determinado, que es en la cultura celta, y entonces empiezas a conocer toda esa historia, toda la cultura celta, y yo la que he intentado, además de la historia básica del personaje actual, porque la novela, quien la vive, es un personaje actual, pero he intentado pues transmitir
toda esa cultura celta para que salga un poco a la luz todo eso que muchas cosas las conocemos, pero que desconocemos que realmente son de la cultura celta. Y no sé si me he alargado mucho en el tema, pero Es muy bueno. interesante. Antes de que sigas y que nos metamos en los personajes, el personaje real, sí que yo desvelo un poquito y creo que la curiosidad está ahí para todos, ¿no? Que yo dije, ¿la tabla se mueve o no se mueve? ¿La tabla es redonda o es cuadrada? ¿Cómo es la tabla? Sí. Entonces, danos solamente esa pincelada, porque es bastante, a mí me parece muy curioso, desde luego cuando lo descubrí en tu libro. Sí, bueno, es que vamos a decir que cuando se escriben muchas historias sobre el rey Arturo y sobre la tabla redonda y sus caballeros y todo aquello, se escriben a lo largo de siglos y no son escrituras cercanas a la vivencia de los personajes. Es decir, nadie escribió en el siglo IV la historia de Merlín ni de Arturo. Se escribieron pasados varios siglos, ¿no? Entonces, claro, como tampoco hay nada escrito, porque la cultura celta, ya he dicho antes, pues no deja nada escrito, sino que todo es oral, pues cada uno que escribe interpreta a su aire las cosas que pasan. Y entonces la magia de Merlín y de Arturo están relacionadas todas con las interpretaciones que va haciendo cada cual luego cuando escriben, ¿no? Y muchas de las cosas que sabemos o que nos han contado en esas historias, yo lo que intento de alguna manera es hacerlas comprender de una forma racional. Es decir, ¿qué pasa con la espada que no podía sacar nadie y llega Arturo y la saca? ¿Eso qué pasa? ¿Es que era realmente muy fuerte? ¿Es que había alguien mágico? ¿O sencillamente era que Merlín era un mago que sabía hacer cosas para que todo el mundo pensara una cosa que le interesaba a él, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que parecen mágicas, pero que tienen unas explicaciones reales. Entonces, en el tema de las mesas redondas, pues evidentemente pasa exactamente lo mismo. Es decir, por ejemplo, hay una mesa redonda que sigue en Inglaterra, en una ciudad puesta como si fuera del rey Arturo, y claro, cuando tú ves todas aquellas cosas te das cuenta que todo es fantasía sobre fantasía. Pero la realidad no es exactamente tal como nos lo han contado. Y cuando te vas a ir metiendo en la historia real, te das cuenta que muchas de esas historias que están ahí tienen unas explicaciones mucho más sencillas y mucho más lógicas que la que realmente nos han contado en las historias que están escritas y que conocemos todos pues, por las películas, ¿no? Sí, en este caso era que se iban trasladando, ¿no? La mesa redonda realmente era ellos que iban de campamento trasladándose de un sitio a otro. Es que en Inglaterra, por ejemplo, hay una pelea enorme porque muchos pueblos quieren ser el lugar donde nació Arturo o donde estaba Avalon, donde estaba la ciudad de Arturo, y la realidad, que es la que yo plasmo ahí en el libro de alguna manera, es que eran cortes que se iban moviendo en diferentes sitios. ¿Y en dónde se ponían? Pues en los lugares que les venía bien para hacer sus guerras o para pelear con la demás gente, ¿no? Entonces no era un lugar fijo donde estaba la mesa redonda y donde estaba en la ciudad, sino que eran lugares diferentes y por tanto muchas de las ciudades que se pelean por ser los orígenes o donde estaba en las ciudades de Arturo, realmente puede ser varias, porque en aquellas épocas evidentemente las cortes de los reyes se movían, como pasó aquí en España y en otros sitios, ¿no? Entonces no eran realmente pues esas mesas redondas, sino eran diferentes mesas en diferentes lugares y en diferentes sitios en los que estaban. Gracias por la explicación. Si nos vamos al protagonista, el personaje, ¿no? Que es el que nos lleva por todos estos caminos de realismo mágico, si lo podemos llamar de esa manera, que realmente es la técnica literaria que tiene todos los libros de Quique. Aunque ya dudas de que es magia y que no lo es. Hazte esta descripción de cómo has dibujado a este personaje protagonista y también, es una pregunta inevitable, pero ¿qué conexión, ¿no? encuentras tú con él o has querido proyectar de ti como Quique de verdad en el protagonista del libro? Bueno, a ver, yo no sé qué os pasaría a alguno de vosotros, pero imaginaros que estéis en vuestra casa
y de alguna manera os empiezan a llegar cosas extrañas que no comprendéis, que no sabéis por qué os llegan, pero que os empiezan a llegar una serie de fenómenos extraños que no llegáis a entender, ¿no? Y que de alguna manera os dais cuenta que son cosas que están viniendo del pasado. Son cosas extrañas, algo raro, algo que uno no es capaz muy bien de saber qué es lo que está pasando, pero que te está afectando a tu vida real, ¿no? Y entonces cada uno pues puede actuar de la forma que quiera. A la gente, seguro que alguno de los que estéis aquí, pues que diréis, si yo me empiezo a hacer cosas raras y tal, desaparezco y me voy a otra casa, que no me vean. Puede haber otras personas que digan, pues bueno, yo no sé, yo llamaré a alguien que me explique que sea un mago, a ver si me explica. Y hay otras personas que, como el protagonista de la novela, que de alguna forma también soy yo, porque el escritor siempre está de alguna forma metido dentro de sus historias, que lo que es curioso. Es curioso y entonces lo que quiere es saber la realidad de lo que está pasando. Porque está pasando eso y intentar descubrir, si es posible, cuál es la razón de que a él personalmente le esté pasando esas cosas, que no comprende, ¿no? Y eso hace que esta persona, que es el protagonista, vaya a buscar en los orígenes esos temas que realmente pues, le están pasando a él, ¿no? Quiere buscar la explicación de lo que le está sucediendo y entonces emprende un viaje buscando los lugares donde vivió Merlín, donde vivió Arturo, donde vivió Viviana, que es una de las protagonistas que tiene en la mente, y va poco a poco descubriendo tanto los lugares como la propia cultura que está en esos lugares. Entonces es un viaje de aprendizaje, es un viaje en el que poco a poco va comprendiendo cosas de las que le han ido pasando, acompañado de unos personajes que le van también de alguna manera ayudando a ese camino y a comprender la realidad, ¿no? Y en esa realidad pues él va entrando en conocer quiénes eran los celtas, qué cultura tenían, cuál era su religión, por qué actuaban de una manera determinada, qué sentido tenían los magos en su vida, cuáles eran los horóscopos. Por ejemplo, los celtas, el horóscopo celta estaba hecho de árboles, ahí lo cuento en la historia. Cada uno tiene sus árboles, no tiene como aquí el Virgo y el no sé qué, sino los árboles. Y entonces él va descubriendo en su viaje poco a poco todos estos temas, hasta que él se va convenciendo y va entendiendo el por qué le pasan las cosas que le pasan. Y lógicamente el final es la comprensión completa de cuál era la razón de eso, que al final termina siendo un viaje iniciático de él, porque le está llamando la vida de una forma determinada, ¿no? Que es un poco laberíntico, ¿no? Ahora no puedo evitar hacerte la pregunta al respecto. Aquí tengo que decir, mi padre lo sabe, que claro, aquí en la portada el laberinto es apetecible, ¿sí o no? Es un súper laberinto, es un gran laberinto, que tú te quieres meter ahí a jugar y a experimentar a ver qué pasa cuando entras, a ver si eres capaz de salir o no salir. Pero nosotros en el recorrido que decías que hicimos familiarmente a toda esta zona de la Bretaña y que fue una pasada, porque es verdad que conocimos sitios increíbles como el de las esculturas. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Siempre se me olvida el nombre. Los Santos. Sí, el Monte de los Santos, con montes con cientos y cientos de esculturas gigantes. Cientos y cientos de culturas gigantescas brutales, o los menires, ¿no? Zonas muy mágicas, la verdad que increíble. Por ejemplo, lo de que hay un turismo espectacular al respecto de Merlín, con hoteles que se llaman así. Bueno, la verdad es que merece la pena porque allí se vive esta magia de una manera muy distinta. Pero, en concreto, cuando fuimos a ver a un pueblo, que tampoco me voy a acordar cómo se llama, pero bueno, de los muchos que vimos, el laberinto, cuando llegamos estaba en una iglesia, ¿no? El laberinto. Yo me imaginaba, pues eso, yo qué sé, que a lo mejor el jardín o el patio interior de la iglesia tendría un laberinto de estos tipo jardín para meterse y tal. Y yo pasamos, no sé qué, y digo, papá, ¿y dónde está el laberinto? Y ya lo habíamos pisado 3 veces. Porque era un laberinto que estaba realmente dibujado a la entrada del suelo, ¿no? Fue como, joder, qué decepción, que yo me esperaba aquí
un super laberinto, y el laberinto, que era muy antiguo, realmente estaba dibujado era el suelo, ¿no? Era el suelo. Cuéntanos, esto si quieres desmitificarlo, Sí, no, mi tristeza con el laberinto, y sobre todo por qué es tan importante y tan relevante como para que tome la portada en la historia del libro. sí. Bueno, los laberintos, como ha dicho Manuel al principio, existen desde que existe el hombre. En la época de miles de años antes de Cristo, ya hay grabados laberintos en la piedra. Es algo realmente que uno no sabe la razón, pero es una realidad, ¿no? Existen laberintos en cualquier cultura, en la India, en la hispanoamericana, en todas ellas el laberinto es una figura que existe. Y en general, aunque en la época actual pensamos en un laberinto, en un sitio que te metes y que te impiden salir, realmente el significado del laberinto es el paso de una situación a otra. Es el paso de una situación a otra. De hecho, por ejemplo, en varias zonas, pero concretamente yo lo explico en el libro, en Escocia, en la universidad, tienen dos laberintos, uno en el jardín y otro en el interior, para que los estudiantes, cuando se van a examinar, entren en el laberinto y se puedan centrar, se puedan aislar del mundo y centrarse para que su mente no esté dispersa en otras cosas. Es decir, el laberinto es el paso de una vida a otra vida mejor, es un paso espiritual, es algo diferente, ¿no? Y esto es lo que pasa aquí en el libro, ¿no? En el fondo es el paso del día a día de las cosas normales a un paso espiritual de alguna manera, pero que te va a influir directamente en tu vida, ¿no? Entonces ese es un poco el motivo de que en la novela tiene tanta importancia. Fijaros que tuvo importancia que los laberintos estaban, sobre todo en las catedrales francesas, en casi todas las grandes catedrales francesas, todas tenían un laberinto. Es decir, era una figura que inclusive hacía que aquellos que no podían ir a lo mejor de peregrinaje a Tierra Santa, hacían el laberinto en la catedral y les valía como si hubieran ido a Tierra Santa. Es decir, son figuras que están muy relacionados con la mística, ¿no? De alguna manera. Y en este caso concreto también lo es, ¿no? Porque todas las indicaciones que tiene el personaje para llegar al sitio que tiene que llegar le vienen a través del laberinto, de laberintos determinados en los que uno se puede centrar y donde la mente puede ver cosas que no se pueden ver si estás andando por la calle sin hacer nada, ¿no? Entonces, eso es la importancia que tiene el laberinto en la historia y por eso está en la portada, ¿no? Porque realmente es uno de los caminos, el camino más importante para que él descubra esa realidad que viene buscando durante muchos días, que no termina de entender, pero que al final, pues, a través de los laberintos y de la posibilidad que le da, pues llega a comprenderlos. ¿Qué cosas te han sorprendido, así como de anécdotas que no te esperabas, ¿no? Cuando has estado haciendo tu proceso de investigación, ¿no? ¿Qué es el que más tiempo te suele llevar en estos casos? Algo que dijeras, wow, esto no me lo esperaba, o cosas que te sorprendieran, o anécdotas que dijeras, con esto no contaba, o me llama mucho la atención, y que luego decidieras meterlo y reflejarlo en el libro, o querer experimentarlo. Sí, bueno, ha habido muchas, porque cuando investigas y para escribir un libro, pues realmente se disfruta tanto investigando y escribiéndolo, que luego presentándolo y hablando con la gente y con los lectores, ¿no? Las dos son facetas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Pero quizá, bueno, ha habido algunas que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, el nombre de Arturo. Estamos hablando del rey Arturo y parece un personaje ahí de ficción, pero Arturo, por ejemplo, en la historia de Inglaterra tuvo tanta importancia que, por ejemplo, en la guerra de las dos rosas, que fue una guerra que hubo entre las dos casas que se estaban disputando el poder en Inglaterra, cuando vence una de las dos casas, el rey que vence a su primer hijo le pone de nombre Arturo. Y tú dices, bueno, ¿qué importancia puede tener? Pues sí, tiene.
porque en la cultura celta, como yo os contaba antes, la persona que muere vuelve de nuevo a la tierra. Vuelve de nuevo a la tierra cuando es necesario. Entonces, Arturo, en la idea inglesa, es un personaje que ha muerto pero que va a volver. Y entonces, ¿cómo lo utilizan los reyes? Lo utilizan así. Lo utilizan cuando han ganado la batalla para el pueblo, dice, y además, mira, ahora ha venido mi hijo que es Arturo, el Arturo que estáis esperando. Y tú dices, caramba, pues ¿cómo es posible que pueda tener esa fuerza, ese concepto de Arturo? Pues la tiene. Y cuando vas por allí, sobre todo por Gales, que es la zona donde más se movió, ese concepto del retorno de Arturo todavía hoy existe. Todavía hay mucha gente que está esperando a ese Arturo que vuelva y que resuelva muchos de los problemas que en la actualidad siguen teniendo, ¿no? Entonces, claro, es sorprendente, porque fijaros que cuando vas a muchos sitios y hay lugares en los que hay campos enteros llenos de piedras puestas unas encima de otras, y son todas de gente que va siguiendo el camino artúrico y que va allí y hace promesas o hace peticiones, pues como cuando vas a Santiago de Compostela, igual. Y es a un personaje, ya digo que, entre comillas, pues está un poco difuso ahí porque no se sabe muy bien quién era o lo que sea, pero existen hoy, no hace 2 días, hoy. Si vais, por ejemplo, pues a donde está Merlín, su tumba, que es en Francia, en la Bretaña francesa, allí está la tumba, entre comillas, de Merlín, vaya usted a saber si es cierta o no, pero ahí está, y está la fuente de Viviana, y está un sitio al lado de aquello que es enorme, lleno de montañitas de piedras y tal, de gente que va pasando por allí y que hace sus vueltas alrededor de la fuente, sus peticiones, y eso es hoy, no es hace 2 días. Por tanto, es la historia del personaje, que es actual, que es de hoy, no es algo extraño que se ha inventado él, es que hay mucha gente hoy día que hace eso y que sigue buscando a ese Arturo y ese Merlín mágicos que existieron y que para ellos son pues un poco como pueda ser un santo para nosotros o algo así, ¿no? Bueno, la mística, ¿no? La realidad y la... ¿Dónde está el punto? ¿Dónde diferenciamos, ¿no? Entre la realidad y la ficción? Te tengo que preguntar por la parte emocional, sentimental, porque aquí hay una historia de amor, ¿no? ¿Vale? Cuéntanos así, sin desvelar, pero ¿qué amor surge aquí? Sin desvelar. Bueno, al final al protagonista le pasa lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Hay personas que parece que no encuentran el amor por mucho que lo busquen, ¿no? Hay personas que parece que van encontrando, teniendo amigas, parejas, pero no terminan de encontrar esa persona que le llene, bueno, por circunstancias, ¿no? Y eso es lo que le pasa de alguna manera aquí al protagonista, ¿no? Él es una persona normal, inteligente, brillante, inclusive, pero la vida no le ha deparado o no ha tenido suerte, ¿no? En aquello. Y es precisamente este camino que él inicia, sin saberlo, este camino iniciático, el que de alguna manera le va a resolver, precisamente por ser curioso y por querer investigar, le va a resolver muchos de esos problemas que él tiene y que no sabe, ¿no? Es decir, que uno cuando viaja y ve, encuentra gente y toma decisiones, en el fondo lo que está haciendo es resumiendo su propia vida, ¿no? No solamente es un viaje por ver y tirar fotos como hacemos a veces los turistas por ahí que nos vamos con las fotos, ¿no? En el caso de él es un reconocimiento de sus propias necesidades y ese viaje es lo que le permite pues salir del marasmo que tenía en su cabeza y llegar a una solución pues que era la que la vida le tenía preparada para él y que llega de esa manera, ¿no? Bueno, el amor es el motor del mundo. El amor es el motor del mundo, sí. En esta y en todas tus novelas. En todas, sí. Para ir cerrando, que podamos tener un espacio para que podáis preguntar si tenéis alguna cuestión que queráis hacer también.
por qué el amor es el motor del mundo en todas tus novelas, y ahora nos sigues un par de pinceladas también, que estamos presentando a Merlin y a Viviana, pero tenemos otras grandes historias de amor, ¿no? Que son las de los libros anteriores, en este caso asociados al mundo de la salsa y del baile latino. Pero siguen siendo historias de amor. Sí, sí. Bueno, porque yo creo que la vida sin amor no es vida, ¿no? Yo creo que cuando uno está en la vida y no tiene amor, pues le falta algo que es clave, ¿no? Que es fundamental. Claro que se puede vivir, hay muchas vidas, la vida se puede llevar de muchas maneras, pero cuando uno tiene amor, cuando uno está enamorado, cuando uno busca el amor, aunque no lo encuentre, eso es lo que te hace vivir, ¿no? Entonces creo que una historia sin amor es una historia coja. Es decir, yo no conozco a nadie que tenga una historia sin amor, ¿no? Unos lo tienen mejor, otros lo pasan mal, los mejores, peores, tienen más suerte, tienen menos suerte, pero el amor está presente siempre, ¿no? Y entonces, cuando el amor se encuentra o cuando el amor se busca de verdad con fortaleza y con ganas, pues da una sensación a la vida y a las historias y a la forma de enfrentarse al mundo mucho más bonita, mucho más agradable y mucho más de color. En vez de ser blanco y negro, pues es de color, ¿no? Entonces yo creo que el amor siempre tiene que estar en las historias, ¿no? Para mí es fundamental y en mis historias siempre está ahí, ¿no? Bueno, en los libros anteriores, que Rita Reto y Mercerón también. Mercerón, el negro que cantaba, que tocaba sabroso, también es una historia de amor muy peculiar, muy singular, porque ese hombre tiene una vida que nadie se puede imaginar hasta que la lee, y la verdad es que es una pasada también, y lo recomiendo anteriormente. Voy a cerrar con otra historia de amor, porque estamos en Caudete, ¿cierto? Sí. Y Caudete, estamos aquí en Caudete por tu historia de amor. Claro. Obviamente. No, a ver, las cosas son así. Sin ninguna duda. Entonces, ¿qué cosas te han pasado en Caudete? Cuéntanos alguna anécdota por tu historia de amor con una caudeta. Antes nos has contado alguna anécdota mientras estábamos comiendo. Bueno, que se pueda compartir, que se pueda compartir. Sí, bueno, como todo en la vida, yo recuerdo que cuando conocí a mi mujer, la conocí en Madrid, porque ella estaba viviendo ahí con sus padres, y los que somos de ciudad, como yo de Madrid, no tenemos pueblo, y eso es un lastre, aunque no lo creáis, es un lastre, porque que tiene pueblo, tiene una fiesta, tiene unos días, que no sé qué. En Madrid todo es difuso, todo es confuso, ¿no? No se sabe muy bien, en un barrio puede haber una fiesta, pero aquello es complejo, ¿no? Entonces tener un pueblo ya es una cosa importante, ¿no? Claro, yo vine aquí y de alguna manera este pasó a ser mi pueblo, como no tenía, pues bueno, tenía una fiesta muy bonita de moros y cristianos, era un pueblo además que tenía algo muy particular con respecto a otros pueblos que yo conocía, ¿no? Aquí, en vez de ser la fiesta de moros y cristianos como Villena o como otros sitios, que no hacían más que salir tíos, aquí salían mujeres y daba una belleza al espectáculo de los moros y cristianos realmente importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí empecé a salir y venir y vivirlo, porque claro, ya son tantos años que al final termina siendo tu pueblo, ¿no? Sin ninguna duda, pues coge las costumbres, los modismos, las palabras, la comida. ¿Qué voy a hacer yo sin almendrados, por ejemplo, ¿no? Que ahí en Madrid habla de aquello no sé ni lo que es, ¿no? Es decir, todas esas cosas pues te van moldeando de alguna forma a dejar de ser el señorito de ciudad que viene aquí que no sabe, a ser parte, ¿no? de la sociedad que estás y vivirla, ¿no? Y bueno, cosas me han pasado muchas, ¿no? Pero quizá una que me llegó a pasar pues fue que casi muero aquí en Caudete, porque que la primera vez que salí a disparar, que fue la primera y la última, porque después ya me quité, pues me dieron el trabuco aquel, yo salí ahí pam tirando, y en cuanto había recorrido 40 o 50 metros, me saltó un perdigón de aquellos que se llevaba, me pegó en el cuello, empecé a sangrar ahí, sangre por todas partes, me llené de sangre ahí y ya me tuve que retirar. Así que, bueno, pues experiencias
que me encanta ver la fiesta, pero siempre desde la parte de fuera. Sí. Pero bueno, ya podéis imaginar que en tantos años pues las anécdotas y las vivencias y las situaciones pues han sido tantas que bueno, conocer tanta gente de aquí, amigos, que al final pues tienes otra forma de ver la vida, ¿no? Porque el vecino de al lado pues no es un vecino, es un amigo y es alguien que está dispuesto a echarte una mano, en fin, es otro mundo, ¿no? Y sobre todo en la época en que nosotros veníamos por aquí pues por mucho más, ¿no? En el que bueno, pues te dejan todos esos sabores de las personas cercanas, de las vivencias cercanas, que es muy difícil en una ciudad tener, ¿no? Porque allí la vida es mucho más individualista que puede ser aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos años y muchas experiencias y muchos recuerdos. Pues muchas gracias, papá. Abrimos turno para que podáis hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Ahora es la voz vuestra, de lo que queráis decir, cualquier cosa. Bienvenida a escucharos. Si tenéis. Yo sí que tengo una pregunta. Claro. Porque, como estás hablando, bueno, aquí lo vivió, se supone que vivió al final del Imperio Romano. Los romanos sí escribían, y normalmente escribían sus batallas contra quién, si la ganaban sobre todo. No hay nada, no hay ningún texto donde los romanos dijeran que se habían enfrentado a Arturo. Pues no. Es ficticio, este personaje ficticio, sí. Porque no se ha encontrado texto. Efectivamente. Pero, por si acaso. Efectivamente, no. Es curioso porque de un personaje que cada uno piensa en una cosa. Hay gente que dice que fue un rey celta, de los últimos. Hay gente que incluso dice que fue un general romano. Hay gente que habla de que podía ser un personaje importante del mundo celta, aunque no fuese el rey. En fin, hay comentarios para todo, pero no hay nada escrito en el que diga del año tal, el rey Arturo vivió en tal sitio y hizo de esto. No, eso realmente no existe, ¿no? Y sin embargo, es curioso porque de todos los demás reyes que tenemos información, que vivió de tal a tal época y que hizo esto y que hizo lo otro y tal, ninguno de ellos tiene seguidores. Ninguno. Nadie va a buscar al rey Fernando IV, Fernando VII, no va nadie. Y al rey Arturo van miles y miles de personas siguiéndoles. Es decir, es curioso que sin ser un personaje totalmente histórico y localizado, tenga la cantidad de seguidores y de gente que sigue sus ideas sin ser un personaje histórico, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso, sobre todo por ese cambio enorme que significa un rey que se preocupa por su gente y que todo lo que hace lo hace buscando el bien de la gente, ¿no? Es algo tan fuera de lugar, sobre todo en aquellas épocas, ¿no? que ha marcado un hito y ha quedado, sin ser un personaje histórico escrito, pero ha quedado como un personaje tan atractivo que la gente pues sigue buscándole y sigue elevándole a ese nivel, como yo os he contado, de que los reyes ponen a su hijo el nombre de Arturo para decir que ya está aquí Arturo, el bueno, ya ha vuelto y viene a salvaros, ¿no? Es decir, fijaros hasta qué punto tiene la fuerza ese personaje, que efectivamente no está escrito en ningún lado su historia real porque no se sabe, ¿no? No sé si viene hablando, sí. Pero a mí me gustaría conocer en qué áreas has desarrollado tu profesión como ingeniero. Sí, ¿Me has dicho relacionado con el agua? Sí, yo he trabajado en muchos campos, pero vamos, fundamentalmente yo he trabajado en el tema de depuración de aguas industriales. Es decir, yo diseñaba y montaba instalaciones para todo el tratamiento de las aguas industriales para depurarlas. Ese es el campo en el que más tiempo he estado. Luego he hecho otras muchas cosas porque ha sido una carrera larga y he trabajado en petróleo, en iluminación, en muchas cosas, no, pero vamos a decir que el mayor tiempo
ha sido en lo que es el tratamiento de aguas. Y no solamente en España. Y no solo en España, en muchos países. Sí. Pero tengo que decir que no salió del tiesto después de jubilarse, ¿eh? O sea, porque, ¿no? Antes No, ya sí. había avisos, ¿no? Sí. En las bodas siempre había cartas escritas por ti, es decir, que la parte literaria de alguna manera estaba ya ahí Sí. emergente, ¿no? Aunque no tomó forma de libro hasta después. Sí, bueno, realmente uno cuando escribe no es porque una mañana se le ocurre que voy a escribir, ¿no? Yo, es una anécdota quizá que no tenga mucha trascendencia, pero quizás sí porque marca, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño y terminé los estudios básicos, mi padre me preguntó qué quería hacer, qué quería ser, ¿no? Como nos preguntan todos nuestros hijos a los padres, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Y yo no sabía qué hacer, no tengo ni idea. Y entonces me llevó a una escuela de psicología allí en Madrid, de esas que te hacían pruebas, 40.000 pruebas diferentes, ¿no? Y para ver más o menos qué tendencia tenía, ¿no? Si tenía más tendencia en una cosa u otra y tal. Y cuando después de hacerme 40.000 pruebas y tal, y fuimos a la solución de aquello, a mi padre le dijeron, mire usted, su hijo puede hacer lo que quiera. ¿Cómo? Que lo que quiera. Se ha venido aquí 2 días y está haciendo pruebas de todo. ¿Qué quiere que le diga? Mire usted, puede hacer literatura, o él tiene capacidad, puede hacer lo que quiera. Y claro, mi padre se quedó muy compungido, ¿no? Porque, claro. Y entonces dio la casualidad de que mi hermano mayor, pues que tenía un año más que yo, había entrado en ingeniería y yo dije, bueno, vamos a meter ahí. Y ya está. Pero es verdad que yo siempre he tenido pues una cierta tendencia a la parte de letras. Y luego con el tiempo uno se va dando cuenta, ¿no? Yo terminé siendo un ingeniero, pero muy relacionado con el tema gerencial, con el tema comercial, con el tema de relaciones con los clientes, ese tipo de cosas que son más literarias, si queréis, que de estar haciendo cálculos, ¿no? Y siempre me ha gustado escribir, yo siempre he escrito cosas, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que cuando ya empecé a tener cierta edad, que fue antes de jubilarme, pero bueno, ya mayor, pues dije, es el momento de empezar a hacerlo, ¿no? Y me lancé con una primera novela que se llama Rita Reto y el secreto de la salsa, que es una novela que está muy relacionada con el baile latino, que es algo que practicábamos. Yo practico cosas de la salsa, la bachata, el merengue, todo eso nos gusta, y bailamos todo aquello. Y me pareció un tema interesante porque no hay muchas cosas técnicas escritas, pero muy poco de novela, ¿no? Y bueno, escribí aquella primera novela que me pareció que sería la primera y la última, porque bueno, era un poco el quitarte esa cosa que tenías. Pero bueno, resulta que la gente pues le gustó y empezó a preguntarme qué pasaba con aquella Rita, por qué seguía tanto. Total, que me fui hice la segunda parte de la novela, que se llama El son que mece a Rita Reto. Me tuve que ir a Cuba y a muchos sitios para documentarme y ahí me metí con el son, con todas las costumbres cubanas, con la santería, con todo el tema de las vivencias cubanas, con la música, con el calor, con todas aquellas cosas y tal. Y bueno, pues hice la segunda edición de la novela, la tercera edición de la novela, de la segunda edición. Algo sorprendente, ¿eh? Porque uno cuando entra en estas cosas no piensa que va a tener éxito, ¿no? Y eso me llevó a una tercera novela porque conocí a un personaje que es Mariano Mercerón, que fue uno de los grandes músicos cubanos de toda la historia, que no tenía prácticamente, estaba casi tapado. Conocí a la nieta de ese señor que estaba viviendo aquí en España, la cubana, y a través de esa me fui a México y me fui a Cuba pues para hablar con la viuda y con las hijas, y nació la tercera novela, que también está relacionada con la música cubana y con todo aquello, ¿no? Bueno, pues te va llevando el mundo y lo que en principio yo hice, pues casi como una cosa, por quitarme la espinita de que tenía que escribir, pues al final me terminó llevando a ser escritor. Y porque ya después de haber hecho ya 4 novelas y muchas presentaciones y muchas cosas, pues al final yo ya casi me olvido un poco de la ingeniería y ya me siento pues eso, escritor, porque realmente ya llevo muchos años con la escritura, ¿no? Bueno, pues en verdad son todo excusas para viajar, como os habéis dado cuenta.